de la asignatura Introducción a la Electrónica. En ella, ¿qué se va a tratar? Acá corresponde a lo que son los conceptos básicos de electricidad. En el aula virtual tienen variedad de material referente a lo que es la ley de Ohm, potencia, las leyes de Kirchhoff, que son fundamentales para el caso de la resolución de circuitos, en principio resistivos, pero quizás esos circuitos pueden ser más adelante circuitos capacitivos, RL, RLC, que son ya de segundo orden. Hoy nos vamos a enfocar en lo referente al cálculo de la resistencia equivalente. En los circuitos, ustedes van a tener, digamos, para esta asignatura, ya tienen una actividad fijada, que es cuando ustedes tienen circuitos resistivos. Los circuitos resistivos implica que van a tener solamente resistencias. ¿Ok? Entonces, esas resistencias van a estar conectadas de distintas formas. Las básicas son la conexión en serie y la conexión en paralelo. Aunque puede surgir que en un circuito ustedes tengan tanto series como paralelos, que es lo más común, digamos, lo más usual. No es que se van a encontrar solamente en serie, sino que van a tener tanto series como paralelos. Esos se van a denominar lo que son circuitos mixtos. El punto de arranque de resolución puede variar, ¿okay? No todos los circuitos se inician a resolverse de la misma forma. Puede ocurrir que algunos tengan un solo punto de arranque para reducción, como es el caso de cuando se tienen lo que son las denominadas red escalera. En esa red escalera, ella sí se tiene que resolver del final hacia adelante, de modo que no tiene otra forma de ir haciendo reducciones. Pero están otras conexiones donde puede uno al mismo tiempo reducir, por ejemplo, alguna serie y un paralelo, y luego va redibujando. Es muy importante que siempre que ustedes vayan a resolver este tipo de ejercicios de determinar la resistencia equivalente entre dos terminales, vayan redibujando, de modo que no pierdan los terminales de conexión. Uno puede calcular, bien sea una serie o un paralelo, y va haciendo el dibujo. Si el circuito es muy grande, pues lo va haciendo por partes. Pero si el circuito, digamos, está estilo a lo que nosotros estamos resolviendo en la asignatura, pues la idea es que vayan a ir colocando las conexiones y así no se pierdan al momento de resolver, de determinar la resistencia equivalente. Existen otras conexiones, como es la conexión en triángulo y en estrella para el caso de las resistencias. Eso no lo vamos a trabajar nosotros acá en esta asignatura, solamente series y paralelos. ¿Cómo se van a trabajar? Cuando nosotros nos piden una resistencia equivalente, es que entre dos terminales que se nos indica, nosotros debemos de ver cuánto daría el resultado. Por ejemplo, en pantalla estamos mostrando un circuito donde tenemos una resistencia de 6 ohm que está conectada en serie con una de 4. ¿Cómo se sabe cuándo es una conexión serie? Serie es que esté una resistencia al lado de la otra sin que haya ramificaciones o interrupciones de por medio. Es como algo similar a una conexión serie, como cuando se tiene una tubería de agua, de que ella fluye y después que no haya una ramificación, no haya interrupción. Eso es una conexión en serie. Una resistencia va a estar seguida de la otra. ¿Cómo se va a resolver? Para el caso de serie de resistencias es lo más fácil. Simplemente se van a sumar las resistencias que se tengan conectadas en serie. Entonces el resultado pues siempre va a ser mayor que la mayor de las resistencias. Por ejemplo, aquí era 6 y 4. Entonces la resistencia equivalente les va a dar una resistencia de 10 ohm. Eso sería para el caso de las series. La fórmula general es eso, es más sencillo, es lo más básico. Si tienen
10 resistencias, pues esas 10 resistencias se van a sumar y se consigue lo que sería nuestra equivalente. Por ejemplo, acá tengo este otro circuito, está una resistencia de 10, una de 5 y una de 15. Ellas están conectadas a una fuente de 6 voltios. Si vemos la conexión, está una seguida a la otra, no hay ramificaciones, no hay interrupciones de por medio. Eso es la conexión serie. Al sumarlas vamos a tener 10 más 5 sería 15, más la otra de 15, nos daría un equivalente de 30 ohm entre los terminales asignados. Ok, Diego, ¿me sigues hasta el momento o hay alguna pregunta referente a lo que he explicado de la conexión serie? Avísame por audio o por mensaje en el chat. Ok, entonces lo clave y fundamental es identificar bien lo que es la conexión en serie. Y repito, esa es la más sencilla. Su fórmula es simplemente sumar todas las que se tengan. Ahora vendría lo que es el caso paralelo. En el caso paralelo ya cambia la fórmula y la conexión. Cuando es paralelo es que mis resistencias están conectadas, por ejemplo, estas de la imagen R1, R2 y R3, las tres coinciden en la parte superior en un nodo. Y otra vez ellas tres vuelven a coincidir en la parte inferior. Es decir, como que tienen, digamos, sus puntos en comunes. Todas se conectan en el nodo superior y todas vuelven a conectarse por el nodo inferior. Eso es una conexión en paralelo. Para el caso del paralelo, se va a resolver con la fórmula del inverso. Es decir, que la resistencia equivalente de este paralelo de las tres resistencias va a ser igual a 1 entre la suma de los inversos de cada una de las resistencias. En el caso paralelo, el resultado siempre va a ser menor que la menor de las resistencias que se tengan conectadas en dicho paralelo. Entonces, eso es importante de tenerlo en cuenta. El resultado me va a dar siempre menor que la menor de las resistencias. Entonces acá teníamos una resistencia de 10, una de 5, una de 15. Cuando se resuelve, no se preocupen si les da con decimales, porque no siempre nos va a quedar un número entero. Entonces ahí la menor era la de 5. Al sustituir ustedes valores, les va a quedar una resistencia equivalente de 2.73. Entonces, esas tres resistencias pasan a ser una sola. ¿Cómo se visualiza acá? ¿Dónde se iba a conectar? Pues ustedes al visualizar el ejercicio, de dónde viene la resistencia o el paralelo, fíjense que el paralelo en la parte superior llegaba a esta línea más larga, la fuente de 5 voltios, que es el positivo, y por el otro nodo llegaba al otro extremo de la fuente. Entonces, al momento de hacer el dibujo de la resultante, pues lo que se hace es que entre esos mismos dos terminales donde estaban conectadas las tres, ahora se va a conectar una sola, que fue el equivalente de 2.73. Si en ese ejercicio se llegara a pedir la corriente que circula acá por el circuito, por la fuente de 5 voltios, pues lo que hacen es aplicar la ley de Ohm. La corriente va a ser igual al voltaje entre la resistencia. El voltaje serían los 5 voltios y la resistencia que estamos hablando allí es la equivalente de 2.73.
nos daría una corriente total de 1.83 amperios. ¿Alguna duda, Juan Diego, por favor, con las dos conexiones? Ok, seguimos. Ya viendo por separado lo que era una conexión serie y una conexión paralelo, ahora vamos a visualizar lo que es un circuito mixto. En el circuito mixto, lo que se hace es que voy a tener tanto series como paralelos dentro del mismo circuito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a determinar? Tenemos, en lo que se muestra en pantalla está R2 y R3 conectados en paralelo. Ellas se van a reducir y vamos a tener una sola, una equivalente en paralelo. Esa equivalente nosotros después la vamos a resolver en serie con la resistencia R1. ¿Ok? ¿Por qué? Porque están conectadas. Ya después de que se haya resuelto el paralelo, nos va a quedar acá entonces una serie. Por eso es lo importante de redibujar. Fíjense cómo estaba, fíjense dónde queda. Entonces quedaría una serie. Cuando ya se tenga esa serie, ahora sí vamos a tener nuestra equivalente. Entonces, esos son lo que se denominan los circuitos mixtos. ¿Ok? Entonces, siempre es estar atentos. ¿Cómo calcularían allí? Pues resolvieron primero el paralelo y posteriormente el resultado lo vamos a sacar en serie. Para el caso del paralelo, existe un caso particular. Cuando se tengan solamente dos resistencias conectadas en paralelo, se pueden resolver de la siguiente manera. Se multiplican las dos resistencias y se divide entre la suma de ellas. Pero eso es válido solamente para dos resistencias, nada más. ¿Okay? Que tengo tres resistencias conectadas en paralelo, ¿puedo aplicarlo? Sí se puede hacer el caso particular, pero se resolvería dos primero y ese resultado que nos dé lo aplicamos la fórmula para el siguiente. Entonces sería, recuerden, paralelo en caso particular es multiplicar las dos resistencias y dividir entre la suma de ellas dos. Entonces eso es lo que nosotros tendríamos en esa actividad del 10%. Deben redibujar, ok, siempre para poder que no se les pierda lo que es la conexión de las resistencias. Si ustedes no hacen los dibujos, pues ¿qué es lo que va a ocurrir? Que entonces van a perder la parte de conexión y pueden hacer algún cálculo errado y cambia por completo el ejercicio. Otro del material que ustedes tienen allí en el aula virtual es este. Aquí les muestran, digamos, teoría, empiezan a definir lo que es la parte de la ley de Ohm. Se les reitera allí lo que es un circuito en serie, teniendo en cuenta de que la parte del circuito en serie es que esté un elemento al lado del otro sin ninguna interrupción de por medio. En serie lo común va a ser la corriente, es decir, que la corriente es la misma en todos los elementos que estén conectados en serie. Para el caso, aquí muestran lo que viene la parte de en paralelo. Para el caso del paralelo, digamos que existe una dualidad. En paralelo lo común va a ser el voltaje. Que si chequeamos, aquí R1 y R2 están sometidos a un voltaje V. Entonces, esas son, digamos, dualidades que se suelen ver en la parte de circuitos eléctricos